nosotros tenemos que profundizar en el conocimiento, pero también en las experiencias, que eso es, yo diría que es la clave de todo el proceso de comprensión directa, ¿no? La experiencia con aquello que nosotros queremos conocer, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Ahora, Mariel, dentro de esta experiencia que a ti te toca vivir, ¿ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo ha sido? Porque no sé, pero pareciera que en muchas de las ocasiones no es así tan sencillo como ahora, que afortunadamente, bueno, pues ya la gente te pone más atención, la gente se ha ganado, o mejor dicho, tú te has ganado la confianza de la gente, pero en un inicio fue así tan sencillo y tan rápido. En realidad, el camino al cual vos te referís es el del contacto directo, ¿no? Más allá de si uno es bien recibido o no por las personas, porque imagínate que en 28 años, en un proceso de vida que ha durado mucho tiempo, al principio esto no era nada fácil. Por eso voy a dividir en dos, si me permitís esta respuesta, ¿no? Sí, Porque por un lado, el camino que uno tiene que realizar de contacto directo es un camino totalmente transformador y es muy difícil porque realmente uno tiene que comprometerse con uno mismo para poder entender cuál es el proceso de la conciencia, porque el despertar requiere una gran purificación y eso solamente lo puede entender y comprender aquella persona que está o que ha vivido ese proceso tan profundo de transformación. Y por otro lado, esto que decías vos de la gente, cómo es uno recibido. En realidad, yo creo que hay varios factores que hacen que una persona sea bien recibida. No voy a hablar de mí en este caso, pero creo que también es este hecho de que se genera confianza, por una parte, por lo que uno escucha de la persona, por lo que uno ve, por el comportamiento también de esa persona, y empieza a identificarse con aquellas cosas que cuenta de manera directa o indirecta, porque no todos los comunicadores tienen la misma experiencia. Y sí, en mi caso, por ejemplo, la gente siempre me ha recibido bien y de hecho me ha ido a buscar a mi casa para poder contarme también lo que le pasaba. Y de eso me gustaría compartir hoy con ustedes, Johanan, porque, bueno, hay una serie de experiencias. Yo creo que todas son importantes, pero la experiencia de encuentro con los ángeles en el límite entre la vida y la muerte, creo que es muy profunda y diferencial. claro, claro, desde luego. Ahora, me llama la atención esto que mencionas, Mariel, porque nos damos cuenta entonces de que la gente está viviendo estas experiencias y que en muchas de las ocasiones no sabe cómo a quién acercarse, con quién contar, para liberar en primera instancia pues lo que traen dentro y en segunda saber que a esa persona que se lo va a contar no se va a burlar, no la va a agredir, no la va a insultar. Y yo creo que es algo que se escucha muy sencillo, pero realmente debe de ser muy complejo Sí. para quien lo está viviendo. No se ve este tema del respeto en todos lados, digamos, y en todos los campos de vida, en todos los nichos, lo que pasa es que muchas veces cuando hay una ignorancia de parte de, incluso de uno mismo, lo que sucede al principio es que nos reímos, porque nos parece increíble que nos puedan estar hablando de estos temas, más cuando nunca hemos escuchado de X tema en cuestión, pero sin embargo, la gente está aprendiendo y las personas empiezan a comunicar. Y yo me puedo retrotraer al principio, ¿no? Cuando nadie hablaba de estos temas y los comentarios iban, obviamente, desde los más amorosos y sinceros hasta los que justamente se ponían en esa situación de un poco hacer chistes sobre el tema, ¿no? Porque justamente lo que falta ahí es la experiencia. En mi opinión, muchas de las personas me conocen también como investigadora. ¿Por qué? Porque en realidad es toda una experiencia de investigación, observar lo que sucede en cada contacto, la forma en que sucede, y para esto uno tiene que tener un pensamiento muy ecuánime. O sea, más allá de lo que uno piensa que puede existir o no existir, la observación en neutralidad es fundamental para aprender, porque incluso, aunque nosotros no sepamos de un tema, si ya nos ponemos en la postura de que esto no existe
o esto no es real, o queremos anteponer lo personal porque no conocemos el tema y nos perdemos justamente de aprender, que es lo más valioso que nosotros podemos encontrar. Y esto se ve mucho en el ámbito, lamentablemente, de investigación. Aunque, gracias a Dios, a mí no me ha tocado de lleno estar con grupos de gente que son reacios, ¿no? A poder vincular de alguna manera temas tan distintos como es el tema ovni con la parte espiritual, ¿verdad? Que eso cuesta muchísimo, incluso me ha costado a mí misma, pero siempre he enfrentado este tema con mucho, mucho respeto, igualmente que me he acercado a estos grandes maestros de igual forma, porque sabía interiormente que si ellos estaban transmitiendo algo especial, era no solamente porque lo conocían, sino porque lo habían vivido de forma directa. Exacto. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué has encontrado? ¿Qué te han dicho esas personas que se acercan contigo? ¿Hay alguna semejanza con tu experiencia, Mariel? Sí, realmente he estado muy atenta al comentario y a las vivencias de las personas, fundamentalmente cuando se trata de los ángeles, porque ese ha sido el camino inicial y es el que llevo actualmente, ¿no? Aunque se han abierto otros tipos de contactos, otro tipo de conocimiento y de temas a través de las personas y a través de mi propio impulso de saber y de querer aprender cada vez más, ¿no? Pero sí, lo que me llamaba la atención es que había un hilo conductor. Hay muchas experiencias que se pueden dar de diferentes maneras, tanto en sueño como a través de la meditación. Incluso hay personas que pueden tener visiones totalmente despiertas, ¿no? Conectarse a ese mundo del alma, como lo llamo, donde está todo el conocimiento y donde pueden conectarse también con otros seres o entidades que lo que quieren hacer es simplemente comunicarse con el ser humano y darse a conocer y dar a conocer su existencia, ¿no? Cosa que a veces, muchas veces ignoramos. Entonces, una de las cosas que se planteaba que a la persona que ha tenido la experiencia con un ser angélico, no hay que explicarle demasiado que estos seres son puro amor, que son realmente conscientes de lo que vive esa persona en realidad y que están dispuestos a ayudar en ese momento, particularmente como para resolver, muchas veces para sanar y fundamentalmente que es por ese motivo que conocemos a los ángeles, para dar un mensaje que generalmente es un mensaje positivo, es un mensaje también liberador y de contacto con otra dimensión, porque recordemos que realmente nosotros estamos aprendiendo cómo es esto de comunicarnos con el mundo de nuestra alma y el hecho solamente de recibir una palabra desde otro lugar, desde otro nivel también donde estos seres pueden ver prácticamente toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellos no nos hablan a nosotros como persona, ellos tienen una visión mucho más amplia, hablan al alma de cada persona y eso realmente también es transformador. Impacta el contacto en todas las personas bueno, que le ha sucedido, que le está sucediendo en este momento, porque es un continuo. Digamos, no es lo mismo haber tenido un primer contacto hace 20 y pico de años atrás que haber tenido ese mismo contacto con un conocimiento, digamos, de lo que es en sí esa manifestación. Sin embargo, siempre hay algo distinto. Los contactos no se dan siempre de la misma manera y van a depender mucho de la apertura de la persona, de la conciencia que tenga de sus otros planos y de la forma de comunicarse. Siempre es común que aquellas personas que tienen acceso a esa conexión angélica puedan tener, de hecho, una mejor comunicación en toda su vida. Y empiezan, digamos, a incorporar esta conciencia angélica y a estos seres a su vida de una forma totalmente natural, que no es la que por ahí vemos en el diálogo o en la lectura de los libros o en este estudio muy sistémico de lo que es la angelología, sí, sino que se transforma en un acto cotidiano, amoroso y sobre todo natural.
¿Qué tipos de mensajes les han dado? Qué te cuentan sobre eso? Los mensajes varían, pero siempre estuve atenta justamente en el principio, porque como he comentado en otras oportunidades, Johanan, los grandes mensajes de transformación planetaria para la humanidad comenzaron a llegar alrededor del año 2000. ¿M? En ese fin de siglo, entonces es como que las puertas dimensionales estaban abiertas, pero sobre todo los canales espirituales. Y por lo tanto, los principales mensajes y los más comprometidos eran justamente en función a que estos seres, en primera instancia, daban tranquilidad a cada persona que se les presentaban, y muchos de ellos tenían visiones del cambio. Visiones, por ejemplo, estamos hablando alrededor del año 2000, de lo que iba a ser el rescate, de cómo se iba a suceder, incluso hablaban y preparaban a las personas, indicándoles que algunas iban a ser parte fundamental del proceso de guía de otras personas, para que pudieran ser conducidas ya a una nave, ya a otra dimensión, ya a un proceso de elevación, o incluso hay personas que iban a ser preparadas también para acompañar a sus seres queridos en el proceso. Y había mensajes muy claros que se referían no solamente al cómo vivir desde el amor, porque eso en realidad ellos, los seres, no lo explicaban, sino lo compartían. Y en ese compartir uno podía comprender muchas cosas. El contacto espiritual tiene una particularidad que no tiene, por ejemplo, el contacto que estamos acostumbrados a tener nosotros los seres humanos, donde dialogamos, donde explicamos cómo son las cosas o lo que queremos transmitir. El contacto espiritual, en principio, es un contacto energético, y luego se desarrollan ahí otras capacidades, como es el tema de la telepatía y de la transmisión directa de aquellas cosas que estos seres desean transmitir. Entonces, por ejemplo, me llegaban en su momento personas o niños de muy corta edad, de 2, 3, 4 años, que dialogaban directamente con estos guías y eran totalmente conscientes de ellos. En la función de poder tener una conexión directa con una persona común, pero que en realidad tiene características especiales, entre ellas la apertura del corazón y también el fuerte pedido de muchas de las personas que llegan a mi consulta, me dicen que comienzan a tener experiencias en el momento en que ellos empiezan a pedir con todas sus fuerzas, con toda su energía y con toda su voluntad una asistencia, porque ya están cansados, porque están agotados emocionalmente, mentalmente, porque llevan una depresión, porque el alma quiere surgir a otra cosa más. Saben, intuyen internamente que hay algo más allá de la situación que viven o de la vida que están teniendo, y empiezan a solicitar. Esta suerte de solicitud, pero que tiene estas características que nombré, ponen en marcha el que estos seres comiencen a manifestarse. O sea que necesitamos aprender mucho sobre esto, Johanan. Y no es un pedido razonal, no es un pedido que viene de la mente, no es un pedido que invoca tener una mejor vida material, sino que es un pedido directo del alma. El alma quiere tener una conexión con la vida, una relación con la vida que sea conciliadora y que sea en total equilibrio y armonía, y que a lo mejor puede ser salir de la depresión causada por la pérdida de un ser querido, por un accidente, por tener que enfrentarse a la pérdida de la parte económica del trabajo, de una separación. O sea, existen muchas cosas que podríamos decir que llevan a una persona al límite donde no encuentra esa salida, y de repente realiza esa solicitud de bueno, de que me ayúdenme,
o bien que uno mismo dice, Dios mío, por favor, necesito que me escuches. Y eso es lo que mayormente desencadenan los contactos. Desencadena que los ángeles se acerquen a estas personas, que se acerquen a uno y que comience a partir de ese momento, bueno, a percibirse una luz. Claro, vemos que siempre en esto que te ha tocado darle seguimiento, Mariel, son casos siempre buenos, son mensajes bonitos, son hechos que dejan de una manera satisfactoria a esa persona o hay de todo, es decir, casos también malos. No, yo no diría que malos porque todo es un aprendizaje. Hay que tener en cuenta que en el recorrido de nuestra vida nosotros de alguna manera nos ponemos de acuerdo para poder vivir las experiencias que necesitamos vivir. Y hay otro tema que tratan mucho estos maestros angélicos con los que tengo contacto, donde hablan del perdón, porque nosotros desconocemos que somos seres creadores y que en determinadas circunstancias vivimos cosas indeseables y nos preguntamos por qué tenemos que vivir ciertas situaciones que, bueno, que a lo mejor o trae la experiencia de vida que nosotros no pensamos. Claro. Bueno, ahí se fue el audio, se fue. Ahí, Johanna. Ahí está, sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Te comentaba que muchas veces, aunque no sean esas situaciones límites de vida o muerte, las mismas personas, nosotros mismos generamos el que nos vaya mal en un estudio, porque no somos ordenados, o que nos vaya mal en el trabajo, pero de alguna manera, o tener un accidente por distracción. ¿M? Muchas veces, o el 90% de las veces donde surgen accidentes o se dan accidentes es porque hay una distracción o un mal movimiento, algo que realiza mal el ser humano y termina sucediendo, ¿no? Entonces, estos maestros nos dicen también que tenemos que ser conscientes de lo que creamos y si vivimos una experiencia que no es la adecuada de perdonarnos a nosotros mismos por habernos permitido que eso sucediera, por haber permitido que eso existiera en nuestro universo de experiencias. Entonces, vos me decías, no, no me estoy apartando de esta pregunta de si todas las experiencias son positivas o no. Todas las experiencias positivas y todas las experiencias negativas en el campo espiritual traen mensajes para poder alinear eh, todo lo que somos, pero principalmente nuestra conciencia de ser a esa fuente, ¿no? A esa perfección a la que necesitamos, bueno, todos queremos mejorar, pero esa perfección realmente, en realidad, se define a esa parte de la naturaleza humana, que es una naturaleza en principio divina y con todos los dones, con toda la perfección, con todas las capacidades del ser humano desarrolladas. Hacia eso vamos. Nosotros estamos todavía en una etapa inicial. Y cuando las personas llegan teniendo experiencia, la primera de las experiencias que me dicen, ¿cómo puede ser, Mariel, que estoy despierta o he despertado porque me ha pasado tal situación de vida y lo que pueda percibir del otro son justamente las malas intenciones o puedo sentir incluso cuando una persona va a trascender? Y eso yo no lo quiero ver porque me hace sufrir, porque a veces pienso que lo estoy provocando, pero en realidad lo mismo que está pasando en el planeta ahora a nivel masivo, a que las personas están despertando, y lo primero que vemos o podemos llegar a ver es justamente lo que creamos. Son parte de los miedos, son parte del reflejo de aquellas cosas que no queremos o incluso de las cosas que hemos creado en la inconsciencia bueno, de no saber lo que es la realidad, Johanna. Entonces, cuando esto sucede, nunca hay que
decirle a la persona, bueno, no sigas haciendo esto o no sigas haciendo aquello, sino que hay que motivarla, que es ese parte de lo que enseño y de lo que acerco a las personas, que puedan cambiar la frecuencia que están en ese momento vibrando, aceptar la experiencia y poder elevarse, poder hacer el cambio a una frecuencia mucho más elevada, donde ahí sí vamos a empezar a conectarnos desde otro lugar. Bueno, y es eso se puede aprender, eso se puede corregir y también hay que observar muy bien las experiencias de las almas, ¿no? Porque cada persona tiene su propio recorrido en esto. Siempre nosotros tenemos que respetar sobre todo y estar siempre en este acto de observación de las circunstancias y luego ver de qué forma adecuada se puede acompañar. Claro, claro, exactamente. Ahí creo que es algo muy importante. Ahora, Mariel, hay algo que a mí me llama la atención y que está ocurriendo en muchas partes del mundo. Estos grupos de personas quienes refieren que están buscando a como dé lugar vivir una experiencia de contacto, recibir mensajes y crear sus propias historias dentro del tema del contactista a nivel internacional. Pero ¿ante qué estamos? ¿Realmente todo es así tan sencillo y todos van a contactar con entidades buenas? ¿O pudiéramos hablar en este caso de que pudiera representar un peligro para esa persona que está buscando como loco, literal, ese contacto, esos vínculos con esas otras realidades? Claro, hay algo que los maestros siempre han enseñado y es que absolutamente nada se puede forzar y que no se puede iniciar un contacto solamente por el hecho de quererlo así, sin un desarrollo espiritual, sin un desarrollo interno. ¿M? Entonces, porque esto sí es peligroso. De hecho, hay personas que pueden quedar dañadas en cuanto a su propia fe por empezar o querer hacer este tipo de conexiones por sí mismas sin ninguna preparación previa. Por suerte, también la información que se está generando en estos tiempos ayuda a las personas a comprender que todo parte de uno mismo. Y aquí lo más peligroso es querer iniciar algo desde el ego, desde la personalidad, y no realmente desde los campos espirituales. Entonces, yo diría que hay que tener prudencia, que hay que saberse informar y sobre todo con el tema del contacto. No nos olvidemos, Johanna, que en este momento nosotros estamos viviendo una guerra en el nivel espiritual. Entonces, los campos de los bajos astrales está abierto, aunque ya se ha purificado. Eso también lo tenemos que saber, que ya no es lo mismo desde hace unos años atrás que hasta ahora. O sea que en poco menos de 4 o 5 años también la energía realizado su trabajo en cuanto a elevar las frecuencias. Pero todavía está, porque hay muchas personas que no saben controlar sus pensamientos, ni su campo psíquico, ni sus emociones, y pretender que desde ese lugar de no dominarse puede tener un contacto superior, eso es un grave error, que bueno, cada uno determinará, ¿no? Porque nadie puede decidir, pero sí hay que tener esa precaución de preparación y de poder guiarse por los que ya han recorrido ese camino y nos indican. Hace unos años atrás, diría que ya unos cuantos años atrás, donde he hecho viajes de contacto con grupos de personas, la principal preparación es justamente es que cada persona que decidiera poder ir a esos encuentros tuviera en claro cierto tipo de pautas. Y a partir de ahí, entonces sí, sostener el grupo y abrirse a algo más que en principio es ese algo más, es a uno mismo, Johanna. Ya no se puede ir a buscar algo que uno no tiene o dentro. O sea, conocer las frecuencias es conocerse a sí mismo y a partir de ahí se va a ir desarrollando. Creo que este auge de poder
llegar a lugares energéticos o de generar contactos. En este momento también tenemos que saber que tanto razas positivas como negativas están al pendiente de, bueno, a ver qué es lo que nosotros hacemos. Y realmente nosotros no somos tan despiertos o tan abiertos como para poder diferenciarlos, porque ellos sí tienen una mayor capacidad mental y psíquica, un mayor conocimiento y mayor tecnología, cosa que nosotros recién estamos empezando, ¿no? Entonces hay tantas cosas para poder observar en esto, pero definitivamente, esencialmente esta pregunta es esto: sin preparación y sin la guía correcta, no es adecuado emprender, no digamos un contacto, sino, ¿viste? Cualquier cosa que nosotros queramos hacer en la vida, primero es prepararnos, ¿no? Si no, el resultado no va a ser el que esperamos. Claro, desde luego. Yo creo que ahí es donde la gente tiene que valorar lo que les dicen, lo que está buscando, porque me llama la atención, Mariel, en este mismo ejemplo que te doy, que haya personas que están buscando el contacto con extraterrestres a través de la Ouija, que hay quienes se van a la punta de un cerro que no saben ante qué peligro puedan enfrentarse, y ya no solamente con otra persona, con otro humano, sino con los animales que estén en ese lugar, que no saben qué es lo que haya, o personas que se meten a algunas cuevas porque se aseguraría que ahí es más sencillo poder entablar una comunicación con los seres intraterrenos. Es decir, por donde lo veamos, Mm. realmente cada uno de esos hechos fantásticos y extraordinarios puede provocar serios problemas para esa persona, Mariel. Claro, sí, sí, ante todo es eso, y hay cuestiones o pasos a seguir que, bueno, uno ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo y que son fundamentales para no encontrarnos, bueno, con, con cosas que suceden y que son realmente, bueno, no diríamos que cortan el camino, pero que no encontramos lo que fuimos a buscar, sino justamente un accidente o un susto, porque no nos olvidemos que no estamos tratando con un juego donde nosotros vamos, bueno, no importa qué es lo que pasa, estamos tratando de relacionarnos con otras jerarquías, y eso significa que son seres totalmente conscientes, donde no se puede ingresar o tomar el contacto de cualquier forma. Yo estoy segura que en todos nosotros, pero en el caso tuyo, Johanna, no cualquiera va a tu casa, toca el timbre, pasa y se sienta a comer, porque eso no es la forma adecuada, ¿no? Claro. Tiene que haber un proceso que es similar a cómo nos relacionamos los seres humanos, pero que es mucho más detallado y minucioso cuando estamos hablando de otras civilizaciones o de otras jerarquías. Exactamente, muy bien. Ahora, Mariel, con esa gente que te ha buscado, con esa gente que estás asesorando, después de hablar contigo, ¿qué sucede? ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les dices para que ahora sí sigan su vida normal, que no se vea afectada, pero por el otro lado quizá también divulgando lo que ellos están viviendo? Voy a contarte alguna de las experiencias, si me permitís, porque en Claro. realidad no es algo que yo le tenga que explicar a las personas. En realidad, lo que sucede en un encuentro es que se puede ver el alma de la persona, y estos portales a los cuales estos guías me han preparado, donde se abren y aparecen estos seres, estos ángeles que conviven con la persona, que cuidan a la persona y que son los encargados de contarme qué es lo que esa persona necesita. Y yo lo que hago es simplemente es transmitirles, pero lo que veo o muchas veces lo que siento, eh, vibra muy, muy dentro del corazón de la persona. Entonces esto es primero un encuentro muy desde los sentimientos y desde la verdad interior, que ya de por sí esos tienen la capacidad de cambiarnos, porque ¿cómo no vamos a sentirnos distintos cuando alguien nos habla directamente al corazón? Y cuando esta persona o este ser que nos habla es un ángel, empezamos a tener ahí una manifestación que trasciende nuestra vida.
trasciende lo que somos y nuestra visión de la realidad, porque estos seres aparecen principalmente para decirnos que existen, no solo que existen, sino que también están sabiendo de todo lo que nuestro corazón siente, de nuestros miedos, de nuestros pesares, de aquellas cosas que más nos cuesta hacer en la vida, que muchas veces eso que nos cuesta son o los cambios, o las decisiones, o el hecho de emprender algo nuevo. Y ellos saben, ellos lo saben. Entonces, cuando tengo estos encuentros, lo primero que hacemos es ver quién o con quién está acompañado esa persona. Y a partir de ahí, bueno, el diálogo es fluido porque a través de los portales las personas pueden sentir y ver a sus ángeles, algo que, bueno, me ha pasado desde el principio, no sé, he podido escuchar otro tipo de encuentros y a veces eso no ocurre. Siempre el más sensitivo es el que puede ver y escuchar y sentir, pero en este caso, aunque la persona en otro momento de su vida no ha podido sentir a sus ángeles, o mejor dicho, sí, porque siempre están, pero en esa sesión comprueban qué tan cerca estos seres están, qué tan cerca ellos están comunicándose. Y hay un caso que me ha tocado con una mujer que ya trascendió, se llamaba Carmen, era una señora del campo que viene a verme casi en el comienzo de esta tarea de conectar con los ángeles. Y cuando ella ingresa, empezamos a hablar de lo que ella vivía, no me menciona en ningún momento su familia, simplemente lo que ella sentía y lo que quería cambiar. Y en ese diálogo empiezo a ver a un chico de unos 15 años que eh, detrás de ella iba y venía, como muy inquieto, como diciendo, bueno, a ver cuándo termina este diálogo que yo quiero intervenir. Entonces, en un momento dado le digo, mira, digo, vos discúlpame, pero yo te tengo que decir lo que estoy viendo. Y empiezo a describirle a este chico, este muchacho de unos 15 años, porque podía percibirlo perfectamente en todo lo que es. Y la señora se empezó a emocionar. Se empezó a emocionar y me empezó a contar su verdadera historia de vida que involucraba su alma, su corazón, algo tan importante como los hijos. Y ella me confesó que tenía, había tenido mellizos y que esos mellizos a los 6 años de edad ya iban a la escuela cuando fueron a su primer grado, un día cualquiera, y cuando regresaron, regresó solamente uno, porque habían tenido un accidente y uno de ellos había fallecido en ese accidente. Eh, Esto yo no lo sabía, pero me dijo, en este momento mi hijo tiene 15 años y es exactamente la edad con que vi a su hermano y exactamente la misma contextura, porque al ser mellizos eran muy parecidos entre los dos. Entonces, cuando me dice eso, eh, le comento cuál había sido el mensaje, porque ellos tienen un mensaje y el mensaje es un mensaje de amor, es un mensaje de trascendencia, es un mensaje donde nos dicen que hay una continuidad en la vida, que los seres humanos necesitamos despertar para no sentir ese dolor tan grande que nos produce la pérdida de un ser querido, porque estos seres siguen su vida. Eso fue uno de los casos muy fuertes porque era prácticamente los primeros años de mi contacto y por supuesto era muy emocionante porque ahí no había dos personas, había tres y las tres, bueno, estábamos teniendo ese encuentro de conexión, pero sobre todo de amor. Híjoles, fíjate qué interesante es eso porque nos damos cuenta entonces, Mariel, que desde esas otras realidades están interesados en que nosotros estemos tranquilos o el familiar o el amigo esté tranquilo, siga su vida y ya.
Y vemos ahí entonces que de alguna u otra forma se comunican con nosotros, ¿no? Así es, se comunican en situaciones claves cuando estamos con un problema grave o con una angustia o con una enfermedad. Ellos se ocupan mucho de hacernos sentir su cercanía y de hacernos ver que no hay un límite o no existe algo, por más que uno diga esto es tremendo lo que está pasando, pero siempre nos traen esa luz, nos acompañan, realizan la función de ángeles también con las personas y también se generan milagros, grandes milagros. Hay muchas historias de las que te podría compartir sobre esto, pero sí me interesa comentarles hoy esto de bueno, ¿qué pasa cuando uno se está por ir de este mundo? ¿Quiénes son los que nos vienen a buscar? ¿Y qué vemos del otro lado? ¿Te interesa que pueda Sí, comentarlo, sí, 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 Johanna? sí, de favor. Es un tema que siempre nos llama la atención, Mariel, de favor. He tenido muchos casos sobre esto, pero particularmente, sobre todo al comienzo de la apertura de mi canal, había cosas que decía en primera persona y con mucha autoridad. Eso me llamaba la atención a mí misma. Y un caso que voy a contar era de una chica que viene a verme y que en ese contacto ella me confiesa que su padre estaba muy mal en el sanatorio y que estaba a punto de trascender. Entonces, en ese momento, eh, canalizo y le digo que no se preocupara, que iba a mandar, o sea, que en primera persona iba a enviar dos ángeles para que estuvieran con el Padre y en ese preciso momento pude verlos y le comenté que esos dos ángeles estaban, uno a cada lado de la cama del Padre, le describí perfectamente cómo estaba la posición de la cama, dónde estaba la puerta, era como si yo misma estuviera en ese lugar y le dije que ellos estaban ayudando a su papá, que lo estaban acompañando. Días después, esta misma persona me llama porque, bueno, en ese caso, fíjate vos que a veces no tomamos las cosas igual. El hermano había ido a verlo a su papá a la clínica porque todavía estaba internado y se asusta mucho porque ve algo incomprensible para él, algo que no lo podía entender. Y vio dos ángeles exactamente en el lugar que los describí que estaban y de la forma de la energía y del color que los había visto. Entonces, esto fue como una gran comprobación, una de las primeras comprobaciones donde nos aseguramos que nuestro pedido, sobre todo pedido de asistencia, no solamente es escuchado, sino que es inmediatamente realizado. O sea, sin casi medir tiempo de distancia en que una cosa y la otra sucede. Y ahí, bueno, está la cuestión también del tiempo y del espacio y de lo que es la conciencia y la no limitación para estos seres. Fíjate. Qué interesante eso. Ahora, Mariel, hablando de este proceso que todos en algún momento vamos por el que vamos a pasar y que nos han dicho que ya lo hemos pasado de vidas anteriores, a partir de esta experiencia que ahora tienes con la gente que se acerca, que va contigo, que te consulta, y los mensajes que tú directamente has recibido, ¿qué es lo que sucede realmente en ese proceso? ¿Tenemos un acompañamiento cuando nos vamos de este mundo? ¿Coincide con la información que estás recibiendo ahora de otras personas? Sí coincide. Coincide tanto la experiencia de las personas como el compartir de la sabiduría de estos maestros angélicos, porque estos maestros nos dicen que no solamente en esos momentos estamos acompañados, Johanan, en realidad nosotros estamos acompañados absolutamente todo el tiempo. Hay un ser que nosotros conocemos como el ángel guardián, que es el que en realidad el encargado de acompañarnos en el tránsito de esta vida, que para nosotros
serán 70, 80 años o más, pero para ellos es una eternidad en el sentido de que no existe el tiempo. Entonces, ellos están con nosotros y para ellos es un instante que están con nosotros, ¿verdad? Y incluso siempre nos dicen dónde es que se ubican estos ángeles y el lugar es que se colocan detrás nuestro y sobre todo cerca del hombro derecho. Ahí está nuestro ángel guardián cuidando el camino de nuestra alma. No, ellos no nos dejan libre en tomar buenas y malas decisiones, pero corrigen el camino del alma. Y eso tenemos que aprenderlo y conocerlo porque realmente a veces nos confundimos, ¿no? Si hacemos una cosa para la parte personal o si estamos desempeñando un rol o una actitud que responde directamente a nuestro corazón y a nuestra alma, ¿verdad? Y hay pues puntos, porque este tema es muy profundo y muy interesante porque es revelador. Ya no estamos hablando de un contacto para nuestra vida, sino en un límite dimensional, donde en el momento de trascender, este ser que llamamos ángel guardián se presenta y toma un rol preponderante, mucho más importante del que nosotros imaginamos. Y han habido casos que todos nosotros conocemos de personas que están en estado terminal y que no parten de este mundo y que nosotros nos preguntamos por qué es así, por qué Dios no lo lleva y, bueno, detiene su sufrimiento, por qué la persona tiene que pasar por ese proceso. Y esos son los grandes cuestionamientos, diríamos, ¿no? Y, y por qué de repente personas que nosotros decimos podría haberse quedado de un día para otro, parte y parte sin dolor o parte estando en su cama, simplemente se duerme, que es lo que diferencia esas situaciones. Y hay cuestiones que bueno, más complejas, que se amplían, pero las voy a resumir muchísimo para no Sí, extenderme demasiado, Johanna. Los maestros dicen que cada alma tiene su proceso de vida y su porqué, que muchas veces cuando vemos a una persona, vamos a suponer en coma, en realidad esa persona o su alma está todavía aprendiendo y no ha podido hacer el proceso de despegarse de su cuerpo por razones específicas de aprendizaje. En otras ocasiones, la persona, cuando se pide por esa persona, la persona desencarna y uno dice qué es lo que pasó, qué es lo que se puso en marcha o qué funcionó en este momento. Y ellos dicen no. El que decide en realidad no son las personas alrededor, muchas veces y la mayoría de las veces es el alma la que decide cuándo partir, pero en situaciones límites, el mismo ángel guardián, así como el médico cuando nosotros nacemos a esta vida nos corta el cordón umbilical, el ángel guardián es el encargado de cortar ese cordón de plata para que podamos ingresar al mundo espiritual, ya esta vez totalmente liberados del dolor y bueno, y totalmente en nuestro cuerpo de alma. Entonces, eso es una gran revelación que ellos han comentado y si ustedes hacen caso, yo sé que muchos de ustedes han tenido esa visión cuando van a ver un familiar que está por trascender. Son muchos los comentarios y las experiencias que comparten las personas donde me dicen, yo vi que detrás de mi mamá, detrás de mi papá, detrás de mi hermano había un ángel. Bueno, él estaba haciendo esa función en ese momento y generalmente se pueden percibir más en estos tiempos. claro. Híjoles, es un momento fuerte, es un momento decisivo, pero es un momento, Mariel, que todos vamos a pasar por ahí, ¿no? Es un momento que todos vamos a pasar, pero no es como nosotros lo imaginamos. La mayoría de los relatos cuentan, sobre todo cuando hay accidentes o muertes súbitas, que de repente ven una luz y no sienten ningún dolor. Hay personas que por experiencia o por propia decisión del alma de experimentar eso,
sufren en el proceso de desencarnar y muchas veces no se quieren ir de este plano. O sea, hay un consentimiento del alma. Debería haber una preparación, cosa que es poco común, de cómo es trascender de este mundo y poder ingresar a esos otros planos que muchas veces no nos quedamos ahí siempre, ni siquiera descansamos. Mi maestro Pedro Romagnú siempre me decía que el que parte de este mundo era porque realmente lo merecía, que hasta que nosotros no hubiéramos aprendido todo lo que necesitamos aprender, inevitablemente íbamos a regresar una y otra vez, y que en el momento de irnos era porque, bueno, ya era logro nuestro tener ese merecido descanso del alma. Entonces hay todo un mensaje y toda una develación de lo que sucede en el otro mundo, pero ahora me gustaría contarte de qué es lo que cuentan las mismas personas o qué comentarios nos han llegado de personas que han tenido, por ejemplo, la vivencia de estar unos minutos sin pulso, o de tener una muerte clínica, o de haber visto esa luz y de regresar. Claro. Híjoles, ese también es otro de los temas súper interesantes. Adelante, te seguimos escuchando, Mariel. Bueno, este tema es muy interesante porque es muy parecido. eh, las vivencias de experimentar el instante de la muerte, donde uno accede a otro mundo, con las experiencias de dejar nuestro cuerpo físico y poder tener contacto con los niveles espirituales, algo que en mi caso y en el caso de muchas personas los han vivido. O sea, es una condición muy especial de acceder a los mundos no físicos a través del desprendimiento del alma, que muchas veces conocemos como del cuerpo astral. Pero hay algo distintivo en estos casos. La persona que se desprende del cuerpo físico en los momentos en que se detiene su pulso ya no está conectada con su cuerpo físico e inmediatamente comienza a ver una luz que los neurocirujanos o los que llevan la neurociencia adelante pueden determinar como, bueno, la percepción de las células de la mente o del reflejo del cerebro, pero que en definitiva, si ellos están desprendidos del cuerpo, no es algo físico que están viviendo, es algo que es suprafísico, es una experiencia totalmente desconectada de lo físico. Y es ahí donde pueden empezar a percibir, a veces tienen vivencias de muy pocos segundos que ellos describen como de un lapso de tiempo mayor que no pueden determinar si ha sido media hora, si ha sido 20 minutos, y cuando regresan al cuerpo físico a lo mejor han pasado momentos, ¿no? Porque para poder regresar al cuerpo físico, convengamos que no puede pasar demasiado tiempo porque si no, nuestro cuerpo físico sufre daños. Entonces, lo primero que se ve es esa luz o ese túnel, que es un pasaje dimensional. Es un pasaje donde la persona en ese primer instante no reacciona de cómo se siente o cómo está. El segundo paso es que ellos describen que sienten una gran plenitud, una gran paz y que dejan de sufrir. No hay dolor. ¿Mm? Eso es el segundo relato dentro de estas experiencias que es común a la mayoría. Y luego tercer paso, el tercer hecho que sucede es que se presenta un ángel. Y eso es muy especial porque este ángel es distinto a los ángeles que se pueden, o la forma es distinta a lo que podemos percibir físicamente de un ángel, porque los relatos nos dicen que ese ángel es totalmente superior, que su luz es incandescente, que ellos tienen que estar como un momento adaptándose a esa luz para poder percibirlos. De hecho, muchas veces
el relato es casi, la visión es casi una, cuando dicen veo una luz y de la luz sale un ángel o un ser que ellos pueden describir como Dios. Y voy a comentarles a ustedes sobre este punto específico. ¿Quiénes son estos seres? ¿Quiénes son los que aparecen? ¿Son los mismos ángeles que vemos acá? ¿Son ángeles de otra dimensión? ¿Qué nos dicen estos maestros? Y estos maestros nos hablan de que en el momento de la muerte, cuando llegamos a ese umbral y vemos a estos seres tan espectaculares, tan divinos, de tanta transmisión de paz, de comprensión interior directa, que, bueno, no solamente es impactante para el alma que en ese momento tiene ese encuentro, sino que estos maestros nos dicen que esos seres, no solamente hay un ser que nos recibe, sino que hay cientos de ellos y que apenas en ese momento, por nuestro nivel de conciencia, entre comillas, podemos percibir solamente a uno. Y que muchas veces, bueno, también podemos percibir a nuestra familia del alma. Me ha tocado vivir esa experiencia. Eso es algo más común. Y podemos percibir a esos seres o esos familiares como que nos están esperando, como que nos están recibiendo, y realmente la escena es un nacimiento, pero a la inversa. Nosotros cuando venimos a esta tierra, quienes nos esperan son los familiares, y bueno, ahí están los médicos, las enfermeras, pero están todos expectantes para poder recibirnos y nos reciben con alegría, ¿verdad? Y cuando nos vamos de este mundo sucede exactamente lo mismo. Desde ese plano nos reciben con mucha alegría y suceden varias cosas. Y bueno, si me permitís, Sí. seguimos al relato o bueno, me comentás No, si no, querés hacer alguna pregunta. adelante, adelante, te seguimos escuchando. Esto quiere decir, Johanan, que esos seres celestiales que tienen como un nivel de mucha mayor luz que estos ángeles, o no sé si sería una mayor luz, a lo mejor es una mayor percepción, logramos desde el estado álmico, eh, son seres que realmente tienen en toda su manifestación la divinidad, pero estos seres no son Dios, ellos nos aclaran eso. Nosotros apenas podemos percibir un ángel, a veces dos de estos ángeles celestiales de dimensiones cósmicas. Estamos hablando de eso porque realmente estamos diciendo que ese lugar al cual regresamos y al cual vamos después de nuestra encarnación en la tierra es el cosmos, es a nuestra madre naturaleza cósmica. ¿Mm? En ese nivel están estos seres. Desde ese nivel nos reciben y son cientos, miles, infinitos, pero apenas podemos percibir uno. Dios está más allá. Dios está en la profundidad de toda esta creación y para poder verlo en el momento de dejar este plano, también tenemos que trabajar, tenemos que laborar nuestro ser, nuestro interno, nuestro corazón. Es la única forma de ser conscientes, tanto aquí como en ese momento que es un momento sagrado, un momento precioso y, y muchas veces cuando no sabemos o no conocemos esta energía divina, eh, esta presencia divina, les puedo asegurar que en el momento donde dejamos la encarnación física tenemos el, el momento más precioso, el momento más sagrado de toda nuestra existencia. Ahí está. Pues sí, exactamente. Ahora, Mariel, con todo esto nos damos cuenta que el ser humano en ningún momento está solo en ese momento, en ese punto cuando nos vamos de este planeta. Es decir, siempre vamos a tener el apoyo de esas otras realidades ahí, que nos irán Siempre. explicando, que estarán ahí, pues no sé si dándonos a conocer cómo será esa otra vida, pero
pero que siempre estamos apoyados por algo o por alguien, ¿no? Sí, hay un proceso, ese proceso es muy interesante porque estos guías nos dicen, y es algo que se repite también en algunas experiencias de personas que han vivido, ¿no? Esta experiencia de más allá de la vida, ¿no? O esta experiencia con luz o con el túnel. Y lo que ellos dicen que lo primero que sucede con nuestra alma es que es llevada a grandes centros de rehabilitación. Esto me llamó muchísimo la atención porque ellos dicen que el alma, cuando sale de esta experiencia de la tierra, sale traumatizada y sale con muchas costumbres defectuosas que opacan el alma. Entonces, somos conducidos a esta especie de sanatorios celestiales donde médicos, psicólogos también, pero celestiales y médicos del cielo, reparan el alma, reparan la conciencia del alma. Y esto puede demorar entre 2 y 3 meses. Las almas más evolucionadas en 2 meses ya pueden estar conscientes y pueden cumplir funciones de guías en la tierra. Los que todavía han tenido vidas muy traumáticas, entonces pueden estar alrededor de 3 meses en medida de la tierra, sanando esos traumas, sanando no sé si decir los defectos o costumbres no sanas para nuestra conciencia en esos niveles. Entonces, son acondicionadas. ¿M? Y en ese acondicionamiento, entonces, una vez que termina, se genera el juicio del alma, donde los tribunales kármicos están presentes, pero el único que se juzga en ese momento es a uno mismo, donde toda la vida y las experiencias de vida son vivenciadas nuevamente, pero de una forma tan acelerada que es muy difícil de tolerar. Y muchas personas relatan que en ese momento sienten el dolor que causaron al otro, sienten las fallas que han tenido y reviven en su propia alma el dolor que provocaron. Y esto es casi intolerable. Pero a su vez se siente una conciencia plena, tan plena que nace del alma decir, quiero volver a reparar esto. Yo no puedo existir, no puedo estar, necesito volver a la tierra para decirle al mundo, decirle a las personas que existe algo mejor. Y lamentablemente, bueno, algunos lo recuerdan, otros no. Por eso nosotros vamos a tener a los niños que van a recordar ese proceso de entre vidas y la vida en sí como es en todo su nivel de naturaleza divina y nos van a ayudar a recordarlo, Johanna. Pero ese proceso existe y bueno, si querés hacer alguna pregunta y si no, les puedo compartir algo más. Ok, perfecto. Pues vamos con eso otro que nos compartes y ya vamos a las preguntas para no cortar el hilo de lo que nos vas comentando, de favor, Mariel. Bueno, llegamos entonces hasta este momento donde el alma mm, ve todo lo que vivió y siente en sí mismo profundamente, es atravesado por ese gran dolor y esa conciencia de lo vivido de mala manera, lo actuado de mala forma, el daño que hizo, y surge la necesidad imperiosa de decir, vengo de nuevo a reparar, necesito regresar, y esta vez lo voy a hacer bien". Entonces, cuando el alma decide regresar, tiene una reunión con sus guías donde de alguna manera pacta el rol que va a tener esta vida, qué familia lo va a recibir, qué madre lo va a gestar, en qué condiciones sociales, económicas va a transitar esas experiencias, qué tipo de hitos en su vida lo van a marcar y va a organizar encuentros con otras almas, ya sea para reconocerse, para sanar, para justamente volver a vivir las mismas experiencias que
en anterior vida, bueno, experiencias que salieron mal porque se tomaron otras decisiones o se actuó sin conciencia, perdón, y volverlas a repetir, pero esta vez de una forma más consciente, más ordenada, pero sobre todo más amorosa. ¿M? Entonces, eso es todo lo que se realiza antes de venir. Todo, absolutamente todo en la vida está pautado, pero obviamente que hay siempre un grado de libertad, un grado de, bueno, esto algo nos salió, ¿por qué? Porque tenemos libre albedrío. Ya nos podemos desviar de esa primera decisión. Podemos siempre aceptarlo o no, pero en próximas encarnaciones, en algún momento, vamos a tener que volver a pasar por lo mismo. Entonces siempre se repite la experiencia. Por eso algunos de los maestros y de los mensajes que nos han llegado describen este nivel de conciencia o de este mundo como la humanidad que siempre repite, porque al no despertar la conciencia estamos como condicionados a vivir siempre lo mismo. Pues sí. Y hay una cuestión muy interesante que, bueno, a lo mejor puede salir en las preguntas, pero ¿qué pasa con Dios entonces? ¿Cuándo llegamos a encontrarnos con ese Padre Creador? ¿Llegamos realmente? Bueno, estos guías dicen que no todas las almas, porque depende mucho del trabajo interior, del trabajo que hemos realizado en esta vida desde las leyes universales, que son las que sostienen la vida natural y consciente, la vida universal y, y que para muchos de estos maestros dicen haber hecho las cosas bien. Ellos entienden cómo hacer las cosas bien en este mundo con el hacer desde el respeto de las leyes naturales y universales. Entonces, hay toda una tarea, una gran tarea, ¿verdad? No todas las almas pueden conocer directamente, estar en contacto con esa conciencia del Creador. Pero sí hay almas que llegan y esas almas viven lo que es la gloria. Las almas que tienen el gran premio de haber llegado por derecho propio a tener la posibilidad del descanso en un estado de gloria donde no solamente hay esta calma o esta armonía o esta paz que se consiguen en otros cielos, sino que a su vez hay como una sensación de felicidad eterna. O sea, no se termina más esa alegría y esa eterna alegría o eterna felicidad, el nombre que se le da es gloria. Entonces, una realización en todo lo que es el estado de conciencia y del alma, que no perdemos, o sea, no dejamos de ser nunca nosotros mismos, ya sea que estemos aquí, en cielos intermedios o delante de nuestro Padre, vamos a ser siempre nosotros, pero obviamente con una conciencia mucho más limpia, mucho más amplia, mucho más completa. Y bueno, ese sería el recorrido al cual nosotros tenemos que lograr llegar, ¿verdad? Exacto. Pues sí, yo creo que llegar en conciencia de que pues es un proceso natural, lo único que tenemos seguro al momento que nacemos es de que un día ya no vamos a estar aquí, que un día ya nos tenemos que ir, pero eso es un día, pero todos los demás días tenemos que seguir haciendo lo que normalmente hacemos. Pero aquí en este apartado, Mariel, me llama la atención que desde esas otras realidades estén ahí al pendiente de nosotros y que quizá en algunos casos vayan preparando a las personas, pero a nosotros nos da miedo. Y aunque sabemos que es lo único seguro que tenemos, pareciera que esto ya es de manera cultural, ¿no? El tenerle miedo a la muerte y que mucha gente apenas si escucha algo de la muerte y se levanta, se va. No quiere saber nada porque hay quienes aseguran Claro. que es de mala Pero suerte escuchar de ello. hasta la persona que más miedo tiene en el momento en que es preparada para poder partir de este mundo, se acercan estos familiares justamente para hacer esa preparación y cada alma o cada ser no se va de este plano sin saber conscientemente qué es lo que va a vivir y si no le puede poner palabras, nosotros nos damos cuenta porque a lo mejor una persona que está enferma empieza a tener una
una imagen de paz en su rostro, empieza a estar más relajada. Incluso hay historias de personas que han partido y quedan con un rostro de felicidad porque han visto a familiares, a maestros espirituales que vienen a buscarlos. Y tengo historias de personas muy queridas y cercanas que incluso han comentado antes de irse que Jesús o María o determinado familiar viene a buscarlos, ¿no? Entonces, incluso hay hermosas historias de promesas, ¿no? De personas que parten y luego en sueños vienen a decirles que los vienen a buscar y que eso, en vez de miedo, genera paz. Entonces, el miedo es un condicionamiento cultural, como decís, pero no es indefectiblemente permanente. Eso se puede cambiar y se puede cambiar hasta el último instante de nuestra vida acá. Y si nos vamos, Johanna, vamos a volver. Y a veces, bueno, mucho más rápido de lo que pensamos. Así es, exactamente. Muy bien, Mariel. Debemos de estar tranquilos, debemos de estar bien al momento que nos llegue ese momento, porque bueno, ya como lo has mencionado, es un proceso natural, tendremos acompañamiento, así que desde luego no estoy diciendo con esto que ya todos nos vayamos a morir ahorita, pero sí tenemos que estar conscientes de que un día ocurrirá esto y que no hay que tenerle miedo, Mariel. Para no tener miedo necesitamos primero tener fe, porque por ahí podemos no sentir o no percibir, pero la fe es algo que sí lo sabemos culturalmente elaborar, podemos hacerla crecer y confiar en eso que nos están transmitiendo. Entonces, hasta el último momento, la fe de una posibilidad de continuidad tiene que estar para poder alcanzar mejor, porque el miedo en ese momento no nos va a servir de nada. Y de hecho, nosotros experimentamos muertes mayores en esta vida y que no son del cuerpo físico y son mucho más dolorosas que ese instante, ¿no? Cuando se nos va un familiar, muchas veces sentimos que también morimos con él. Cuando bueno, nos pasan situaciones de abandono, de pérdida o de sufrimiento que a lo mejor no es nuestro, pero es de un ser querido y nosotros sufrimos con él, ¿no? Una enfermedad, lo que sea. Esas son como pequeñas muertes, esas pequeñas muertes que hablan tanto los maestros, que son muertes espirituales, pero que luego renacen en un renacimiento, se cambian, se transforman en un renacimiento. Y ese es el definitivo sentido de la muerte. O sea, existe porque tiene que haber una evolución y lamentablemente el sistema físico que existe en este y en otros mundos es que necesitamos transitar por esa etapa. Los seres espirituales no mueren, ellos tienen otra forma de atravesar por esa transformación, que es directamente crecer en su cuerpo espiritual. Pero bueno, estamos aquí, nos tocó existir en este sistema de evolución, tenemos que comprenderlo, tenemos que respetarlo y bueno, así seguir seguros caminando dentro de la vida, porque no existe otra cosa que la vida. Exactamente, muy bien. Pues ahí está, para toda la gente que nos mira, para toda la gente que está aquí muy al pendiente, Mariel, de esta entrevista, de esta participación aquí en la Casa de los Johaneros. Y bueno, dentro de todo esto, para ir cerrando ya esta conversación contigo, Mariel, si tenemos que esas otras realidades están muy al pendiente de nosotros, quiere decir que nos están ayudando y desean que cuando nos vayamos de aquí, nos vayamos con un nivel distinto de conciencia y que cada uno de nosotros haya hecho lo que vino a hacer para que sigamos avanzando en ese infinito, en esa infinita evolución. ¿Será así? No solo es deseable por ellos, en realidad, ellos quieren lo mejor para nosotros, pero quieren que seamos conscientes de la importancia que tiene este mensaje de poder eh, hacer un trabajo interno dedicado, consciente, no solamente tratar de vivir una vida consciente, sino poder irnos de esta vida de forma consciente, que eso es lo que hacen los grandes maestros
ascendidos, ellos hicieron esa labor. Y en esa labor de evolucionar en otras formas de vida, ayudan a otras almas, ¿no? O sea, lo que hace uno se refleja en el total, en el grupo, ¿no? No estamos solos, nunca. Siempre somos un grupo de almas que una parte está encarnada en esta tierra y otra parte del alma, de las almas están en los mundos espirituales. O sea, nosotros, esas famosas mónadas de las cuales hablan algunos autores, tiene que ver con esto, con la unidad e integración con otros seres, y que entre este grupo vamos cumpliendo una función de comprensión de lo que es la vida y de lo que es la conciencia, porque ambas cosas no están separadas. Y ellos están de forma natural. Creamos en esto o no, podamos percibirlo o no, de a poco la humanidad va despertando a esta realidad que está en este momento tapada, ¿no? Tapada porque estamos distraídos. En realidad es eso, ¿no? Estamos muy distraídos de lo que es el verdadero sendero de evolución. Porque primero para evolucionar hay que despertar, si no es como que estamos haciendo cosas pero sin sentido y estamos perdiendo el tiempo. Y esto es un mensaje que, bueno, que en otras oportunidades he dado sobre lo que estos maestros nos hablan al respecto de eso. Ellos han entregado una sabiduría preciosa para compartir, que espero que poder reflejarla en un libro o en algo que acercarle a las personas. Pero de hecho, todos los días y el momento, oportunidad que tengo, comparto este saber que es en realidad una sabiduría transmitida. ¿Para qué? Para que la humanidad no solamente tenga fe de esto, sino que comience a ser cada uno de nosotros esa luz para aquel que no la tiene. Exacto. No hay vuelta de hoja en ese aspecto, Mariel. Pues la gente que te mira, Mariel, ¿dónde puede entrar en comunicación contigo? Puede encontrarme en Instagram como mariel.romero.ok. Puede escribirme a espaciodondeser@gmail.com, o puede dar también un número de teléfono, Johanna, Sí, sí, de favor. más 54 249 4 28 12 72. Después, si quieres, lo puedes poner en tus redes. Y también en Facebook como Mariel M. Romero. Bueno, ahí estoy compartiendo algunas de estas cosas y puedo guiarlo a un grupo. Tengo un grupo de Tiempo de Ángeles donde compartimos estos temas. Está Gaia Visión, Proyecto Gaia Nibiru. Bueno, son grupos que se han formado a raíz de, bueno, de estos temas que me interesan y que quiero seguir en cuanto al cambio y transformación planetaria de la humanidad.